Bienvenidos a una jornada más de este primer Congreso Internacional Online Descubriendo el Talento Oculto. Ayer desvelábamos cuál era el secreto, qué era lo que se escondía, el significado que había detrás de Descubriendo el Talento Oculto, ¿no? Que no era otro que la idea con la que nacía este Congreso, la de poner al descubierto el talento de todos aquellos participantes que van a ir pasando durante estos días. Hoy, ese talento queremos descubrirlo a través de dos ponencias de lujo como son las de Iván Pernía y por otro lado, Iván Vázquez, que nos hablarán de los procesos de formación y de entrenamiento en el fútbol. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta quinta jornada. También nos acompañará, como viene siendo costumbre en estos últimos días, Alejandro Sánchez Buitrago, que hará de moderador y que seguro conseguirá, como estos días, también exprimir al máximo todo el contenido de las ponencias. Una vez más también, gracias a todos los oyentes por acompañarnos, por seguir estando ahí, pendientes de todo lo que hacemos y recordarles que podrán participar a través del chat o incluso a través de la aplicación en directo con nosotros para que sea más interactivo todavía. Les dejo con ello. Muy buenas tardes, José. Vamos desde Canarias a Londres. Entonces, ahora lo que vamos a hacer esta tarde es tener dos presentaciones, dos exposiciones de dos auténticos cracks. Uno va a ser Iván Pernía y otro va a ser Iván Vázquez. Como siempre, os decimos a todos nuestros oyentes y la gente que nos ve, pueden conectarse a través de YouTube, Academia CDF, y también a través de nuestro Twitter modo entrenador. También hoy tenemos que lanzar un mensaje de responsabilidad porque aunque sabemos que en España los niños desde hoy pueden salir acompañados de algún adulto, por favor, no pueden jugar juntos. A todos nos gusta el fútbol, pero tenemos que ser responsables y quedaros en casa, lo primero, y segundo, si salís con algún menor, que no se junten entre ellos. Muchísimas gracias por eso. Voy a ir primero con Iván Pernía. Iván Pernía va a hacernos una charla que se titula Aspectos prácticos del proceso de entrenamiento en una cantera profesional. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, lo primero, daros las gracias por hacer que forme parte de este congreso. Iván, a ver, Iván, aquí tengo tu currículum y como siempre, como toda la gente que participa con nosotros, estoy impresionado. A ver, dirección metodológica y gestión del proceso formativo. Ese sería un poco la cabecera de tu currículum, pero claro, voy un poco más abajo y veo que es profesor en la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid. Aparte, tienes el título de UEFA Pro, eres licenciado, tienes un máster de preparación física y trabajas en el Leganés, ¿cierto? Eso es, correcto. ¿Me podías dar alguna, bueno, alguna cosita que me puedas decir de qué se siente de trabajar en el Leganés? Pues mira, te podría decir que yo creo que una de las fortalezas del club es que es una familia. Realmente es como trabajar con la familia, porque somos un club, sí que es cierto, bastante humilde, en una situación privilegiada, yo pienso, pero bueno, al final los medios y los recursos es cierto que son limitados, pero el ambiente de trabajo es excepcional. Y bueno, como anécdota decirte que yo llevo 8 años en el club y me pareció anecdótico, yo no lo conocía, que cuando llegué al club, bueno, una de las primeras cosas que me comentaba todo el mundo era, no, si aquí ha jugado Samuel Eto'o. Y es cierto, durante la temporada 97-98 formó parte del Club Deportivo Leganés, cedido por el Real Madrid. Y Ahí mucha está. gente creo que no sabía esa historia. Pues yo estoy seguro de que toda la gente que nos está viendo por YouTube, Academia CDF o nos están siguiendo en modo entrenador, van a tener muchas preguntas para ti después de tu presentación. Voy a presentar un segundo antes de que empecemos con Iván Pernía. Voy a presentar a Iván Vázquez. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iván, bueno, lo mismo te digo, veo tu currículum y me quedo impresionado. Ahora mismo estás de jefe de fútbol formativo en Independiente del Valle, pero bueno, has trabajado en el Deportivo de La Coruña, en el Racing Club de Ferrol, Compostela, Santiago Compostela.
Has sido profesor en la Federación Gallega de Fútbol, ¿verdad? Tienes el título de UEFA Pro. Ahora mismo estás en Quito, ¿verdad? Así es, en Quito y encerrados, ¿no? Tratando de ser un poco responsables y de evitar contagios y contagiarnos para ver si salimos pronto de esta situación. Y bueno, un poco esa sí es mi trayectoria. Es mi primera experiencia internacional. Llevo ya 1 año y medio en Quito, trabajando en Independiente del Valle y bueno, pues viviendo esta nueva experiencia. Madre mía, parece y seguro que es muy, muy interesante. ¿Podrías decirme, porque aquí, claro, viendo tu currículum, podrías darme alguna cosita que me puedas decir del Deportivo de La Coruña? A ver, ¿qué me puedes decir? Porque seguro que la gente que nos está viendo, que conoce los otros clubes donde has estado, pero claro, yo creo que el Deportivo de La Coruña es el que más reluce, ¿no? Bueno, fue una etapa muy especial para mí. Yo soy de Santiago de Compostela, pero bueno, cuando me llegó la oportunidad de ir al Depor, hubo un momento que marcó mucho ese inicio de mi etapa allí. Recuerdo que en una de las reuniones, cuando estábamos todavía en negociaciones, el club me invitó a ver un partido, creo que era contra el Villarreal, el Deportivo Villarreal, y me pasé todo el partido, en vez de mirando al fútbol, viendo a la gente. Era impresionante cómo anima todo ese estadio, la afición que hay y lo que te genera, ¿no? Y al final, pues eso se contagia. Me convertí en un deportivista más y disfruté mucho la etapa que estuve allí en Coruña. Pues estaremos contigo en un momento. Me voy a ir ahora con tu compañero hoy en esta, podríamos decir conferencia, pero bueno, casi es una reunión ya, día a día, tarde a tarde, noche a noche con nosotros en modo entrenador y por nuestro canal de Academia CDF en YouTube. Iván Pernía, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, claro, aquí andamos. Pues a ver, ¿estás preparado? Sí, Sí. cuando tú me digas. Pues dale caña porque tu presentación, aspectos prácticos del proceso de entrenamiento en una cantera profesional, suena muy bien, pero seguro que va a ser mucho mejor de lo que pinta. Ahí lo tienes, dale caña. Perfecto, vamos a ello, vamos a compartir la pantalla. Ahí está, ¿Veis la perfecto. presentación? Sí, Muy ¿no? bien, perfecto. Ahí está. Bueno, pues Muy bien. bueno, empezamos y bueno, en cualquier momento me paráis si hace falta y solventamos alguna duda o bueno, lo que quieran los oyentes. Bueno, la idea al final es un poco ver esos aspectos prácticos del proceso de entrenamiento y en este caso en el contexto en el que actualmente yo me muevo, que es una cantera de fútbol profesional. Yo creo que lo primero al final siempre es preguntarnos el para qué entrenamos. Muchas veces lo obviamos, pero bueno, realmente sabemos para qué entrenamos. Yo lo concibo o veo el entrenamiento de dos formas. La primera es para, en este caso, intentar mejorar las estructuras del jugador a nivel individual. Entendemos por estructura del jugador los aspectos técnicos, tácticos, condicionales e incluso del plano psicológico. Y por otro lado, que ese jugador sea capaz de compenetrarse con sus compañeros, es decir, mejorar los aspectos colectivos del juego. Entendiendo por esos aspectos colectivos durante momentos con balón, sin balón, lo que denominamos transiciones, entendemos también las acciones a balón parado, y bueno, la relación jugador-grupo. Yo entiendo que bueno, este proceso de entrenamiento al final se tiene que centrar en estos dos aspectos, fundamentalmente bueno, para potenciar, mejorar, cambiar ciertas conductas, repito, a nivel individual y colectivo, y sobre todo, todo esto cobra sentido cuando tenemos el feedback continuo en este caso de la competición, que al final es quizás el condicionante que nos va a guiar a ese trabajo. Yo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de entrenamiento lo veo como un proceso de enseñanza-aprendizaje independientemente de la categoría, incluso la etapa en la que nos centramos. Entiendo que siempre ese proceso de enseñanza-aprendizaje se relaciona mucho más con etapas tempranas o categorías inferiores, pero entiendo también que ese proceso de enseñanza-aprendizaje en primera división se da ya sea cambiando la conducta de un jugador, cambiando diferentes aspectos en función de un rival concreto, etcétera, etcétera. Constantemente se va a dar el binomio enseñanza por parte de un cuerpo técnico y en este caso aprendizaje o asimilación de las conductas por parte
del jugador del colectivo. Y dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues será necesario y influye mucho, es decir, al final condiciona el objetivo que queremos perseguir, los contenidos a su vez que vamos a trabajar para realizar ese objetivo, el tipo de tarea que utilizaremos, los métodos entendidos como todos los estilos de enseñanza que vamos a utilizar, si somos un cuerpo técnico que creemos más que el estilo directivo puede ser más propicio para generar los contextos que queremos, o un estilo más participativo por parte del jugador. Y por último, y aquí sí me voy a centrar un poco más, los recursos, entendiendo como recursos los recursos materiales, humanos, temporales o espaciales, que a mi parecer en el fútbol base condiciona muchísimo todo lo demás. Os pongo el ejemplo, ¿no? Al final, un equipo de fútbol base entiendo que normalmente comparte campo, utiliza medio campo de fútbol 11 y hay muchas situaciones de trabajo o de entrenamiento que no va a poder generar. El tiempo disponible, muchas veces no podemos entrenar ni siquiera 1 hora y media, por lo tanto, bueno, pues al final eso condiciona también ese proceso y, bueno, por lo tanto es importantísimo que seamos capaces de adaptarnos y de ser flexibles a la hora de realizar el trabajo. Por otra parte, ese proceso de entrenamiento entendemos que se debe regir en una serie de principios. Los principios biológicos, como todos conocemos, ¿no? Son diferentes principios que al final todo entrenamiento debe perseguir, debe tener en cuenta y que de esta forma sean lo más óptimo posible. Y centrándonos un poco más en las etapas de formación o las edades un poco más tempranas, se me hace, a mi parecer, más importante los principios pedagógicos. En este caso, centrándonos mucho en la participación activa del jugador en la parte del proceso, la transferencia, el saber priorizar esos contenidos y la accesibilidad, que muchas veces no le damos importancia e intentamos copiar o reproducir tareas o situaciones de juego a las que nuestros jugadores no están, en este caso, capacitados para realizar. Algunos seguramente, aquí ya habrá detectado que falta un principio, es el que voy a nombrar ahora y para mí el principio fundamental en este proceso formativo, que es el principio de especificidad. Y que, que al final entendemos que ese principio de especificidad es el que debe ser la guía de todo lo demás. Y ese principio de especificidad, yo en mi entrenamiento lo entiendo como un principio que no puedo olvidar en ningún momento la diversión. Vamos a entrenar y entrenamos y jugamos al fútbol porque nos divierte y nos gusta, evidentemente. Y por otro lado, sin perder la competitividad. Entendemos que en algunas etapas la competición al final debe estar en un segundo plano, pero realmente es intrínseca al deporte al que nos dedicamos. Por lo tanto, creo que esas dos acciones deben aparecer siempre en cualquier proceso de entrenamiento. Primordial para llevar a cabo este proceso de entrenamiento, un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo, yo siempre busco en mi equipo de trabajo que se trabaje en equipo, nunca mejor dicho, que haya un trabajo multidisciplinar. Al final, dentro de un cuerpo técnico existen varios roles en los que cada uno es especialista, podemos decir que es especialista en un ámbito concreto. Entendemos que esa especialidad se tiene que poner al servicio de los demás compañeros y, en este caso, que el trabajo se lleve a cabo de la mejor forma posible. Que haya un lenguaje común y propio, refiriéndonos en cuanto a la terminología a utilizar. Muchas veces nos empeñamos en utilizar términos muy concretos y que muchas veces el propio jugador ni siquiera comprende. Creo que al final es un trabajo que debemos de hacer desde el inicio de pretemporada, en el que todo entrenador, todo miembro del staff técnico conozca el lenguaje, en este caso la terminología que vamos a utilizar. Y por último, importante, una identidad, una señal de identidad, algo que nos relacione con el trabajo que vamos a hacer, en ese trabajo en el que creemos. Todo esto, ese equipo de trabajo, yo me gusta hablar de 3 conceptos. El primer concepto es la idea. Esa idea entiendo que tiene que ser igual para todos los miembros del staff técnico, o entiendo que tenemos que sentirnos identificados con esa idea. Al final es la esencia del equipo. Un idioma, entendiendo esta vez por idioma no la terminología, sino todas las herramientas, todas las tareas que vamos a poner a disposición del jugador para que comprenda esa idea. Es decir, al final toda la estrategia metodológica, o en este caso todos los medios de entrenamiento que vamos a utilizar.
Y bueno, por último, la materia prima, a mi parecer la más importante para que todo lo demás fluya. Puedo tener una materia prima concreta y una idea concreta, pero no casen, simplemente porque el jugador no crea en esa idea o porque no tenga cualidades y capacidades para desarrollarla. Por lo tanto, volvemos otra vez a que esa flexibilidad y esa adaptación se debe dar para que la idea tenga sentido y forma con respecto a la materia prima, en este caso los jugadores con los que disponemos. Al final, el cúmulo de todo ello nos va a dar lo que conocemos como, a nuestro parecer, entendemos modelo de juego. Y bueno, esos tres conceptos se retroalimentan continuamente. El cambio en uno entiendo que conlleva el cambio en los demás, la variación en uno puede ser que conlleve variación en las demás, y ese modelo de juego o esta idea de trabajo al final cambia incluso dentro de una misma temporada. Por lo tanto, bueno, esa iteración continua de los diferentes conceptos que hemos hablado, igualmente me repito que debe, en este caso, de ser flexible. Y por último, como equipo de trabajo al final tenemos que ser capaces de sopesar qué nos puede interesar más, qué porcentajes de trabajo le damos a trabajar en base a nuestras propias conductas, qué porcentaje de trabajo vamos a realizar en base al próximo rival o en este caso a los rivales que vamos a tener en competición, o bueno, pues si buscamos un equilibrio entre ambas facetas, ¿no? Bueno, aquí os dejo la frase, ¿no?, de Platón, en el término medio está la virtud. Yo entiendo que al final creo y soy partidario de intentar equilibrar, y yo creo que si somos capaces de organizarnos bien, todo se puede trabajar, todo, absolutamente todo es entrenable. ¿Cuál es nuestro idioma? Bueno, pues en este caso nosotros solemos hablar de estrategia didáctica. Normalmente, para referirnos a esto que vamos a hablar a continuación, solemos hablar de medios de entrenamiento. Entendemos por medios de entrenamiento todas aquellas tareas que vamos a realizar, que se aunan o se categorizan según su naturaleza, y vamos a hablar sobre todo en dos formas de ver el trabajo, de forma descontextualizada y contextualizada. Aquellas tareas o aquel trabajo descontextualizado entendemos que es aquel en el que tiene poca relación con nuestro modelo de juego. En este caso podemos encontrar dos tipos de metodología, ¿no?, la analítica y la global. Diferenciando una de otra, o el punto clave en el que yo las diferencio es que exista o no toma de decisión, pero en este caso que no exista relación con el modelo de juego en ambas. Y bueno, ahí veis un poco los porcentajes en los que nosotros actualmente nos estamos moviendo durante el proceso de entrenamiento. ¿Cuáles son las tareas contextualizadas? Bueno, aquellas que normalmente se apoyan en la metodología sistémica y en este caso que tienen mucha relación o prácticamente toda la relación con el modelo de juego. Y bueno, si veis ahí aparece en mayor porcentaje, en este caso conlleva la mitad del trabajo. ¿Podría ser más? Sí, podría ser más. Lo que pasa es que, bueno, al final atendemos también a ciertas tareas que el jugador entendemos que debe de saber o conductas que debe de manejar, que muchas veces no tiene que ver incluso con el modelo de juego. ¿Y a qué atendemos para llevar a cabo estos porcentajes? Pues bueno, normalmente atendemos a esta serie de parámetros, ¿no? La edad y la etapa. Al final estos porcentajes van a variar en función de la categoría, la etapa en la que estemos trabajando. La propia cultura del país en el que nos encontramos, incluso, bueno, seguramente Iván nos podrá luego contar sobre esto, pero creo que influye bastante el propio modelo de juego, el cómo o cuánta importancia le demos al plano condicional y de qué forma se la demos, el propio periodo de la temporada en la que nos encontramos. Estos porcentajes pueden variar en función del periodo en el que estemos trabajando y dentro de la propia tarea específica a la que vamos a desarrollar. Por lo tanto, bueno, pues hay una serie de piezas que hay que saber engranar y que al final va a variar continuamente a la hora de porcentuar qué tipo de trabajo hacemos. Y bueno, pues todo esto al final lo elegimos en función de lo que hemos dicho, y en este caso, pues bueno, teniendo en cuenta estas características, ¿no?, que todos manejemos ese idioma concreto dentro del cuerpo técnico, que se personalice y sea específico al grupo con el que trabajamos y a la idea al final que tenemos, que sea abierto y flexible una vez más, y bueno, que esté contextualizado en el momento concreto en el que estamos trabajando y en este caso en la etapa formativa en la que estamos. Y bueno, pues Iván, te voy a hacer un breve apunte.
Dime. breve apunte. A ver si me puedes contestar porque ya estoy viendo preguntas aquí en el chat y ve para atrás si Voy a puedes. dejar, vale, te iba a decir, dejo de compartir la pantalla, pero bueno, vamos hacia atrás. Vale, dime. En Ve para esta, atrás si puedes en la presentación. Simplemente ahí, perfecto. En las metodologías, Iván. aquí. Ahí está. Muy bien. Iván, ¿podrías decirme, vamos a ver, nos has explicado diferentes metodologías, ¿verdad? En un cuerpo técnico, ¿tú qué crees? ¿Tú como entrenador te gusta más una metodología que otra? ¿Como peor físico te gusta más una de otra? ¿Crees que los entrenadores actuales se centran más en una que otra? ¿Crees que los operadores físicos eh, van por un camino o por otro? ¿Cómo ves esa relación entre preparación física y esa parte más táctica del entrenador que todo el mundo habla? Que creo que me estás entendiendo por dónde voy, Sí, ¿no? sí, 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 perfectamente, perfectamente. Pues mira, yo creo que hemos pasado de una metodología, o al menos la percepción que yo tengo que se hacía antaño, una metodología totalmente analítica, a actualmente yo creo que la tendencia de todo el mundo es una metodología más sistémica, basada en lo que, bueno, lo que hemos escuchado mil veces, que es el modelo del juego. ¿En qué creo yo? Pues si te digo la verdad, y alguno puede ser que pueda incluso criticarme, yo no creo al 100% en una metodología sistémica, ni tampoco al 100% en una analítica. Yo creo que al final la clave de todo esto es saber equilibrar, como hemos dicho antes, cada metodología al momento adecuado en el que, o incluso a la propia tarea que queremos desarrollar. Es verdad que vamos a tener una tendencia, como veis en este caso, la tendencia es más sistémica, en este caso, bueno, tarea más contextualizada, pero no dejamos de lado lo demás. Es más, la suma de tareas descontextualizadas nos lleva a otro 50% del trabajo. ¿Qué podemos meter ahí? Bueno, podemos meter situaciones técnicas, porque bueno, al final yo actualmente trabajo en un sub-16 con un cadete de segundo año. Hay ciertas acciones, ciertas conductas del juego, ciertas microestructuras que entendemos que el jugador debe dominar, independientemente o no que sean específicas al modelo de juego e independientemente o no que sean específicas al modelo de juego dentro de la posición que ocupa un jugador en el campo. Me explico. Son microestructuras o situaciones muy concretas, genéricas, que todo jugador debe saber dominar. Y esas tareas normalmente suelen ser tareas más analíticas o quizás descontextualizadas porque no tienen que ver directamente con el modelo de juego. Por lo tanto, es por eso ese porcentaje tan alto. En cuanto a lo que tú me decías de la parcela física, y como también he tenido la gran suerte de tener el rol de preparador Sí, físico. cámbiate la pantalla ahora si puedes para que nos veamos. Vale, volvemos atrás, quitamos, Ahí ahora me está, veis, ¿no? para verte un poco ahora. Vale, en Ahí cuanto está, a la parcela ahí física, está, perfecto, gracias. como os decía, y tengo la suerte de haber trabajado como preparador físico dentro de un cuerpo técnico, sí que pienso que la tendencia o lo que quizás preferimos los preparadores físicos es hacer tareas más analíticas, en las que el condicional, vale la redundancia, aparezca mucho, ¿no? Yo creo que está ahí un poco la clave en intentar que esa preparación física sea ámbito condicional, ser capaces de contextualizarlo. Y creo que por eso te decía que la tendencia actualmente es a esa metodología un poco más sistémica y que tenga que ver con las conductas, en este caso con el modelo de juego que se intentan desarrollar. No te sabría decir o no te sabría contestar a qué prefieres, una u otra. Creo que no hay que preferir una u otra. Creo que hay que saber adaptarla al momento en el que nos encontramos, al grupo humano, a la sesión concreta, etcétera, etcétera. Perfecto, yo creo que has contestado a esta persona que estaba preguntándolo y tu respuesta además va acorde con lo que está trabajando actualmente, creo, en el sector, o sea que perfecto. Proseguimos con la presentación, si ¿Sí? quieres. Venga, pues vamos al lío. ¿Te parece? Sí, sí, Perfecto. claro. Igualmente, cualquier cosilla me para, ¿vale? Y
y volvemos a Sí, hacer un partido. la realidad y vamos a hablar ahora a la gente que nos está viendo. Esta presentación está siendo muy interesante porque estamos englobando muchos aspectos individuales, colectivos, de metodología. Creo que puede ser muy interesante tanto para entrenadores, preparadores físicos, o sea, para cualquier integrante de un cuerpo técnico, ¿no? Sí, sí, yo creo que al final, lo que hablamos antes, ¿no? El trabajo multidisciplinar es lo primordial, lo que decíamos, ¿no? Al final dentro de un cuerpo técnico existen varios roles, cada uno experto, digamos, que conoce más ese ámbito con respecto a los demás compañeros, pero que al final, indudablemente, todos tienen que remar en la misma dirección porque si no estamos perdidos. Por lo tanto, cuanto más sepamos del ámbito específico del que es experto el compañero, yo creo que al final siempre será todo mejor. Muy bien, perfecto. Pues voy a seguir recopilando preguntas y te dejo que sigas. Dale caña. Vale, genial. Bueno, mirad, aquí lo que os traigo es un ejemplo al final de esa estrategia didáctica o medios de entrenamiento que utilizamos y en este caso cómo los organizamos. Al final, si bueno, revisáis un poco la bibliografía, os gusta leer y demás, vais a encontrar mis clasificaciones y con esto, a esto me refería con utilizar un lenguaje propio. Al final nosotros lo categorizamos así, es nuestro lenguaje, la forma en la que nos entendemos. Cuando hablamos de fútbol reducido sabemos qué tipo de tareas o qué vamos a intentar trabajar. Cuando hablamos de fútbol modificado sabemos cómo vamos a intentar trabajar y bueno, no es ni peor ni mejor la categorización, pero sí que es específica a lo que nosotros queremos y en este caso a como nosotros lo entendemos. Yo os animo a los que empezáis a entrenar, sobre todo que empecéis a hablar vuestro propio lenguaje, porque al final es una de las señas de identidad. Entonces, bueno, pues simplemente para que tengáis una idea de en qué tipo de tareas nos solemos mover y cómo trabajamos, tenemos primero lo que entendemos como calentamiento, diferentes tipos de calentamiento. Ahí veis que cada tarea tiene un código. Luego en el control del proceso de entrenamiento entenderéis el porqué del código, luego lo hablaremos. Bueno, diferentes tipos de calentamiento normalmente un poco más analíticos o tareas que sí que podrían entrar dentro de lo que conocemos como metodología analítica. Contextos técnicos, que es lo que muchos de vosotros conocéis como figuras de base. En este caso nosotros hablamos de figuras técnicas, tecnificación genérica, microestructuras de base y microestructuras específicas. Y aquí sí que me voy a parar, que bueno, quizás alguno pueda tener un poco de duda en qué diferencia hay entre una y otra. Figuras técnicas al final son las figuras de base que conocemos, en las que sí que podemos contextualizar más o menos el modelo de juego. Tecnificación genérica. Hablamos de tecnificación genérica y es lo que decíamos antes. Cuando intentamos desarrollar una microestructura, una conducta, normalmente que engloban pocos jugadores, incluso a nivel individual, de situaciones del juego concretas a nivel genérico y entendiendo a nivel genérico que cualquier jugador, independientemente de la posición que ocupe en el campo e independientemente del modelo de juego que realice, tiene que dominar. Como por ejemplo, saber perfilarse o defender una pared. Como ejemplo podríamos hablar. Microestructuras de base serían todas aquellas conductas a nivel individual o con pocos jugadores que todo jugador debe dominar independientemente de la demarcación que tenga en el campo, pero que sí que son específicas, en este caso, al modelo de juego que nosotros desarrollamos. Y microestructuras específicas son específicas al modelo de juego que desarrollamos y además específicas a la posición que ocupa ese jugador en el campo. Esa sería un poco la diferencia. Rondos, simplemente hablamos de rondos simples y rondos complejos. Bueno, dos formas de ver los rondos. Normalmente los rondos simples son rondos en los que no aparecen las fases de transición, en los rondos complejos sí que suelen aparecer transición y muchas de las tareas que nosotros entendemos como rondos complejos podrían estar a caballo entre un juego reducido o un rondo. Mantenimientos, en este caso, bueno, mantenimiento con espacios amplios, con metas y juego reducido. Finalizaciones, ruedas de tiro, ruedas de centro remate y, bueno, situaciones de finalización real, que en este caso sí que suele haber oposición activa y, bueno, también normalmente opción de esa transición si se produce una pérdida en la zona de finalización. Fútbol modificado, todo lo que son partidos, en este caso, bueno, aprovechando que tenemos medio campo los días que entramos en medio campo, y bueno, si tenemos campo entero, pues aprovechamos el campo entero. Partidos con constreñimiento al final no dejan de ser partidos con normas, las que intentamos que se den las conductas que queremos generar. Partidos con modificación de espacio, desde quitar zonas laterales hasta reducir el ancho del campo, etcétera, etcétera. Y partidos de situaciones reales,
que son partidos en los que sí que entendemos el juego como tal, le damos libertad y sí que, bueno, al final el jugador hace o no hace aquellas conductas que cree convenientes sin marcar ningún tipo de norma. Fútbol reducido. En fútbol reducido hablamos de doble área. Fútbol reducido área, que sería exactamente igual que un doble área, pero en este caso marcando la segunda portería justo en el borde de área. Bueno, hacemos esa diferenciación. Partido reducido, que puede ser que tengan o no porterías y porteros. Como veis ahí, uno de las imágenes es con mini portería. Consideramos que es un partido reducido. Y partidos reducidos contextualizados, que normalmente son situaciones de pocos jugadores, como veis ahí, que se genera un 4x4 en la última imagen, pero que se parte de una situación concreta que se quiere trabajar, como puede ser un centro, como puede ser una segunda jugada, hacer tercera. Creo que luego hay un ejemplo, así que lo podremos ver mejor. Oleadas, situaciones de ataques, defensa y todo el trabajo de transiciones, en este caso contextualizadas. Acciones a balón parado, bueno, todas las acciones a balón parado que podemos encontrar. Juegos, lo que conocemos tal cual como juegos, situaciones de relevo, juegos con transferencia real o, bueno, competiciones, en este caso que tengan que ver con situaciones de juego. Circuitos, esto sí que nos iríamos un poco más al plano de metodología analítica, ¿no? Circuitos un poco más orientados a la condición física, de las diferentes cualidades físicas. Juego real condicional, entendemos que son situaciones, imaginar un doble área en la que previo a ese doble área realizamos algún tipo de acción condicional por postas y entramos a jugar ese doble área, lo que llamamos juego real condicional. Y otro circuito, bueno, pues todo el trabajo coadyuvante y el trabajo preventivo a modo de circuito. El analítico condicional, todas las situaciones que hacemos sin balón, que tienen que ver meramente con el plano analítico, condicional, perdón, y sobre todo el trabajo de gimnasio también. Y bueno, el trabajo preventivo igualmente puede ser trabajo de gimnasio y todos los circuitos que podemos hacer de propiocepción, equilibrio, trabajo de amplitud de movimiento, fuerza preventiva, etcétera, etcétera. Y bueno, estos serían un poco los medios de entrenamiento en los que nos movemos. Luego, al final, estos serían los ingredientes realmente. Esos ingredientes luego, con ellos hay que hacer la receta, que es lo siguiente que vamos a intentar explicar en función de, bueno, en este caso, el contexto en el que nos encontramos y las cosas que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo el proceso de entrenamiento de la mejor forma posible. Y bueno, en este caso, antes que nada, lo primero, creo que hay que contextualizar que nosotros actualmente en esta temporada entrenamos 4 días a la semana, lunes, martes, jueves, viernes. Nuestro microciclo que denominamos de mantenimiento estándar sería un microciclo en el que entrenamos lunes, martes, jueves, viernes y competimos sábado a sábado. Liga cadete, bueno, pues lo lógico es que se compita sábado a sábado. Ahí a la derecha vais a ver un segundo microciclo, que sería también de mantenimiento estándar, pero con el único condicionante, y ahora lo veréis, que se compite de domingo a sábado, porque sí que pues darse la situación que algún domingo haya partido. En función de eso ya me va a cambiar un poco la idea que tenemos de ese proceso de entrenamiento en cuanto a la hora de planificar el propio microciclo. Y bueno, las fases de las que hablamos dentro del propio microciclo son las siguientes. El lunes, martes hablaríamos de fases de estimulación. Como veis aquí, algunos ya se han dado cuenta de que hablamos de MD-5 en vez de MD+2, porque no existe la fase de recuperación. Por lo tanto, hablamos directamente de un MD-4, menos 5 y menos 4, sería esa fase de estimulación. La orientación que le damos en el MD-5 lunes sería un trabajo individualizado, conductas intersectoriales, sectoriales, con espacios más o menos reducidos. ¿Por qué? Le damos la orientación de fuerza y además hay un condicionante aquí que no he nombrado y es que ese día de la semana los porteros realizan un trabajo específico con el entrenador de porteros. Por lo tanto, no podemos contar con los porteros y además nos quita el área de medio campo, es decir, ese área es para que los porteros realicen su trabajo específico, no podemos utilizarla, tenemos de área a medio campo, por lo tanto nos tenemos que adaptar. Es lo que hablamos de adaptarnos y flexibilizar el trabajo. Bueno, pues no hay problema, lo adaptamos para que cuadre y case bien con el microciclo que tenemos que enfrentar. ¿Modelo de juego propio? Bueno, sí que trabajamos más sobre modelo de juego propio que sobre rival, pero de rival damos unas pinceladas, de 2 o 3 cositas, sobre todo a nivel individual, que puedan hacer ellos, pero nada, 2 detallitos. MD-4, trabajo grupal, como veis ahí, modelo de juego propio y bastantes
ideas ya de lo que puede hacer el rival a nivel colectivo. Igual, sin centrarnos al 100% en ese rival. Espacios amplios, ¿por qué? Bueno, pues el cuadrante nos dice que tenemos el campo entero, así que hay que aprovechar el campo de fútbol 11, le damos esa orientación, aprovechamos el campo de fútbol 11 y bueno, esos espacios se amplían y un trabajo más orientado a la resistencia. ¿Qué ocurre si jugamos el domingo? Bueno, pues ahí sí que hablaríamos de una fase de recuperación y bueno, hacemos diferencia de dos grupos. El grupo que juega más de 50 minutos realiza ese trabajo de recuperación, muy focalizado en contenidos técnicos, sobre todo y únicamente en el modelo de juego propio. ¿De qué forma? Pues podemos hacer figuras de pase que conllevan algún condicionante, alguna conducta que queramos mejorar de nuestro modelo de juego y pues nos movemos en espacios medios amplios con una intensidad relativamente baja. El otro grupo, jugadores que no han ido o no han formado parte de la convocatoria o no han disputado ningún minuto en competición o han jugado menos de 50 minutos, realizan el trabajo de estimulación igualmente. Descansamos el miércoles, jueves, tenemos el tercer día de la semana, MD-2, trabajo normalmente intersectorial, grupal, alternamos, modelo de juego propio, pero sobre todo muchos conceptos de lo que el rival, conforme nos acercamos a competición, puede hacer el fin de semana. O en este caso, cómo podemos combatirlo. Espacios medios, solemos trabajar muchas veces con comodines, hacemos mucho trabajo simultáneo en el que un grupo está haciendo una tarea concreta y otro grupo trabaja otra tarea concreta y luego hacemos el cambio de rol. Bueno, ahora veréis los ejemplos específicos. Y por último, un día de activación, que sería el viernes, MD-1, situaciones de superioridad constantemente, pocos jugadores en esa situación de superioridad, nos solemos mover entre el 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, acciones a balón parado, y bueno, el rival, nos centramos rival sobre todo en qué nos puede hacer rival en la zona de finalización. Solo en esa zona. Entendemos que todo en las demás zonas lo hemos trabajado con anterioridad. Espacios no solemos mover en espacios medios. Este sería un poco el esquema de la semana. En función de si, bueno, como veis ahí, el partido o la competición es sábado, domingo, sábado, que puede darse el caso. Son pocas semanas las que ocurre esto, pero se puede dar. Y bueno, ahora ya simplemente nos adentraríamos a ver un resumen de estos días, pues, cómo focalizamos el trabajo y ejemplos mucho más prácticos, que esta es la idea de esta parte de la ponencia. Bueno, ahí lo que os decía, ¿no? Los porteros utilizan ese espacio, nosotros intentamos jugar en un espacio reducido. Importante tener en cuenta en esta sesión, en la primera sesión de la semana, en el MD-5, tenemos opción de hacer vídeo en la sala de prensa, media hora, no utilizamos ni siquiera media hora, con 15 minutos más que de sobra, en el que analizamos situaciones nuestras propias de la última competición y pinceladas, detalles del rival. Normalmente del rival focalizamos siempre en los mismos puntos independientemente del rival al que nos enfrentemos. Evidentemente, si hay algún detalle a nivel individual, pues bueno, sí lo podemos remarcar. Utilizamos el gimnasio para hacer trabajo coadyuvante preventivo previo a la sesión de entrenamiento. Una sesión con una orientación de fuerza en el plano condicional. Porteros hacen el trabajo específico, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Y bueno, nos solemos mover entre 3 y 5 jugadores por equipo. Como veis ahí, el volumen de campo o el tiempo del que disponemos del campo son 90 minutos. El volumen total de entrenamiento, incluyendo la sesión de vídeo más el trabajo gimnasio, se nos va en torno a 120 minutos aproximadamente. Y bueno, ahí veis un poco los medios de entrenamiento que solemos utilizar este día. Nos movemos en contextos técnicos, en rondos, en mantenimiento y mucho fútbol reducido. Y bueno, hay un ejemplo de normalmente a qué focalizamos o cómo orientamos el trabajo en cada parte de la propia sesión de entrenamiento. En el trabajo preentreno, en el calentamiento, la parte principal, la parte final. Y ejemplos de tareas simplemente que podríamos hacer o ubicar un lunes MD-5. A nivel práctico, bueno, aquí os dejo vídeos de diferentes tareas que pueden tener sentido en este caso este día de la semana. Por ejemplo, estos serían unos rondos simples, rondos que seguramente todos hemos hecho y conocemos, una situación de 3 contra 1 con un espacio libre para generar esas líneas de pase. No sé si se verán bien los vídeos. Si no se ven bien, o incluso si se ven bien, no, a mí no me importa luego por red social compartiros los vídeos en un enlace y que los tengáis como ejemplo. Iván, yo creo que puedes ir explicándolo, aunque el vídeo desgraciadamente no se pueda ver muy bien.
Simplemente Vale, con bueno, que lo expliques, yo creo que la gente lo va a entender. vale. Bueno, simplemente un rondo, cuatro lados, uno libre, 3 jugadores en las zonas exteriores, uno dentro. Y bueno, al final aquí hablar un poco de la creación de líneas de pase. Siempre hablamos nosotros, el concepto que le damos al jugador es que ningún jugador puede verle el dorsal al jugador que está dentro del, o verle la espalda en este caso al jugador que está dentro del rondo. Por lo tanto, siempre la espalda del jugador, en este caso que va a la presión, queda libre, porque realmente esa línea de pase probablemente nunca sea buena. Por otro lado, la segunda tarea es un juego reducido, en este caso son 3 contra 3 con 3 comodines exteriores, perdón, con 2 comodines exteriores y uno interior, y bueno, se puntúa realizando 10 pases o mediante un golpeo de precisión siempre y cuando se haga desde el campo rival, es decir, los dos equipos pueden hacer gol en las 4 mini porterías, siempre y cuando el gol, como en esta situación de ahora, si no me equivoco, se haga de medio campo hacia atrás. Por lo tanto, vamos a trabajar esa fuerza de golpeo, esa precisión y, bueno, en este caso, la norma de los 10 pases, porque al final los jugadores son muy inteligentes y si no, al final lo que hacen es defender las dos porterías, sabiendo que solo pueden hacer gol de a la lejana. Entonces, bueno, las dos formas de puntuar son 2 tipos de tareas que podrían tener sentido dentro de esta sesión de entrenamiento. Pongo otros 2 ejemplos, en este caso sí que he orientado a lo que hemos hablado de tecnificación genérica o microestructuras específicas. Una primera tarea que podría ser una tecnificación genérica, que es esa resolución de una situación 2 contra 1, situaciones que se van a dar constantemente en competición y que muchas veces nos damos por hecho que el jugador las conoce cuando realmente, bueno, muchas veces no se hacen de forma óptima. Al final un 2 contra 1 es una superioridad y entendemos que debería de realizarse normalmente con un porcentaje de acierto del 100%, pero no es así. Bueno, en este caso veis un carril, se realiza un 2 contra 1, ¿vale? En el caso de que si robase el jugador interior podría hacer gol a cualquiera de las 2 mini porterías, como es el caso. Y bueno, aquí hablaríamos a nivel ofensivo de fijar o dividir, conocer el jugador adversario que tengo delante, si es zurdo o diestro, la posición corporal, al final intentar esconder el pase hasta el último momento y a nivel defensivo, bueno, temporizar, igualmente conocer el jugador que tengo enfrente, qué jugador lleva el balón en conducción, quién tiene tendencia a conducir y quién tiene tendencia a pasar, persuadir la salida hacia el lado que a mí me pueda ser de mayor beneficio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, pues una situación, en este caso de microestructura específica de las que hablábamos, focalizado única y exclusivamente a la posición, en este caso de central o de jugadores de la línea defensiva ante centro lateral. Y es la siguiente, bueno, el jugador amarillo es el jugador que defiende, el jugador naranja es el que lleva la iniciativa, jugador naranja va a elegir salida a uno de los lados, jugador amarillo vuelve o realiza ese repliegue área, en este caso esa primera carrera frontal para una carrera de espalda, tocar la marca o visualizar la marca en ese centro lateral, porque la tendencia es siempre mirar balón y, bueno, intentar interceptar, desviar o lo que en este caso podamos hacer con una progresión que sería un juego previo de espejo en el que tengo que tocar las chinchetas en el orden y color que hace el compañero y igualmente, pues, situación de área. Aquí lo vais a ver otra vez. Jugador amarillo decide, el centro lateral siempre va a venir por el lado contrario al que sale el jugador amarillo. En este caso ya miro balón, intento tocar marca y, bueno, anticipar, desviar, etcétera, etcétera. Nos metemos en la sesión de martes, campo entero, tenemos la opción de campo entero, ya no hay más vídeo durante la semana, el trabajo coadyuvante ahora lo vais a ver, hacemos circuitos previos a la sesión de entrenamiento en la zona de calentamiento, muy enfocado a las cualidades específicas, orientación de resistencia, en este caso en el plano condicional. Los porteros este día tienen 40 minutos de trabajo específico y luego en la sesión se incorporan con el grupo, por lo tanto esos 40 minutos tenemos que planificarlo para tener en cuenta que no vamos a poder utilizar a los porteros. Y grupos amplios de jugadores, 9 11 jugadores por equipo, realmente simulamos situaciones reales de juego. El volumen de campo son 90 minutos, igualmente con el trabajo coadyuvante previo, pues se nos va en torno a 120 aproximadamente. Bueno, ahí veis un poco los medios de entrenamiento que utilizamos, igualmente ejemplos de tareas y qué medio se adecua más a la parte de la sesión en la que estamos trabajando. Yo creo que al final luego realmente
claros y prácticos son los ejemplos. Este sería un circuito coadyuvante, en este caso para un trabajo de aceleración y desaceleración, y siempre lo intentamos trabajar mediante juego. Tienen que recoger las chinchetas de su color, el que primero recoge todas las chinchetas de su color realiza un golpeo de precisión. Puntuamos por par de jugadores. Bueno, aquí veis otro ejemplo, jugador que en este caso reciba menos goles, bueno, situaciones de desvío. Igual, aceleraciones, desaceleraciones, con una situación igual de una interceptación o desvío, y bueno, situaciones de fuerza de salto con un jugador desestabilizando, y bueno, pues como veis al fondo, trabajo con tirante muscular, trabajo excéntrico, iniciación a ese trabajo excéntrico, al final para crear un hábito en el jugador para futuras etapas. Os traigo aquí un ejemplo de rondo complejo. Para nosotros esto es un rondo complejo. En este caso es una situación de, veis ahí el rectángulo, 5 contra 5, pero 3 jugadores de cada equipo hacen de comodín exterior, con su equipo de apoyo exterior, y 2 contra 2 se genera dentro del espacio delimitado. Y en este caso, bueno, es complejo por ya las diferentes interacciones que se van a dar y en este caso las diferentes conductas que vamos a generar, y además porque constantemente, y era un poco el objetivo, la movilidad interior, ¿no? O la constante movilidad de los jugadores, en función del pase, o en este caso en función de la zona de la que recibo el pase, hay cambio de rol o no con el apoyo exterior. Si recibo el pase dentro del mismo cuadrado en el que se encuentra mi apoyo exterior, habrá cambio de rol. Si el pase se genera desde el cuadrado contrario, se sigue jugando y no hay cambio de rol. Entonces, bueno, a nivel cognitivo sí que es una tarea bastante exigente. Y esto es lo que nosotros denominamos rondos complejos. Alguno me podrá decir, bueno, pues yo esto lo veo que es un espacio reducido o un mantenimiento. Vale, perfecto. Al final es lo que hablamos, ¿no? Un poco el lenguaje específico de cómo entendemos cada uno de estos. Jueves MD-2, fase de optimización. Hemos descansado el miércoles, nos metemos los 2 últimos días de la semana. Igual no existe o no hacemos trabajo de vídeo. El trabajo coadyuvante es voluntario. Previo a la sesión de entrenamiento, el jugador puede utilizar el gimnasio libremente, no es un trabajo obligatorio. Orientación a nivel condicional, potencia-velocidad, y bueno, los porteros ya los 2 días restantes de la semana directamente trabajan con el grupo. Grupos medios de trabajo, 6-8 jugadores por equipo, y bueno, volumen de campo 90 minutos, que al final acaban siendo 90 minutos. Es decir, aprovechamos los 90 minutos de campo. Situaciones, muchas situaciones de doble área, muchas situaciones de oleadas, situaciones de partidos modificados, fútbol modificado, en este caso adecuándolo a medio campo, porque en este día de la semana sí compartimos medio campo. E igualmente, bueno, tipos de tareas que podríamos hacer en cada parte de la sesión de entrenamiento. Nos vamos a los ejemplos. Posible tarea que podría entrar en un jueves. Aquí veis un trabajo simultáneo, 2 grupos que están haciendo exactamente lo mismo, pero bueno, en este caso de trabajo simultáneo, 3 contra 3 igualmente, en este caso sí que hay 3 comodines exteriores, y hacemos una situación de juego, un espacio reducido con direccionalidad a la mini portería. Los 2 equipos atacan a mini portería con un portero. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, cada vez que se recupera el balón para poder hacer gol, hay que salir del medio campo hacia atrás, es decir, de la línea de chinchetas amarillas, y jugar con al menos uno de los 3 comodines exteriores. Para que, bueno, al final se pueda producir esa reorganización defensiva y, bueno, ya tener la opción de poder hacer gol, y en este caso esa velocidad o ese ataque rápido para intentar coger al equipo rival desorganizado. Esta tarea normalmente la solemos utilizar como parte específica del calentamiento, porque igualmente la consideramos un rondo, ¿vale? Y otra opción de rondo complejo es una situación para un trabajo de un sistema 4-4-2, no incluimos al portero. Superioridad de 3 contra 1, veis que hay 4 cuadrados, realizamos en cada cuadrado como máximo un 3 contra 1, es decir, de los jugadores defensores, que son los azules, solo puede haber uno en cada cuadrado. De los jugadores atacantes solo puede haber 3, le damos esa progresión a la tarea que vimos al principio de 3 contra 1. Jugadores defensores entran a la presión cada 10 segundos aproximadamente, aunque se podría realizar a número de pases, y le damos la opción de transitar a mini portería o realizar ese gol en función de si roban el balón o no. Bueno, podrían ser 2 ejemplos igualmente de rondos complejos de dinámica de jueves. Y 2 tareas de la parte principal de dinámica de juego, de dinámica de jueves podrían ser estas 2.
Una primera de un 3 contra 3, con 3 comodines, 2 exteriores y 1 interior. Y igual, a nivel cognitivo, bastante exigente. Pueden hacer gol los dos equipos en cualquiera de las 4 mini porterías, pero deben de dar 10 pases antes de hacer gol, y además solo podrán hacer gol en la mini portería del color del pase del último comodín. Es decir, aquí en este caso se dan los 10 pases, el balón va de naranja, puede hacer gol solo en la naranja. Ahora veréis en este ejemplo que equipo, si no me equivoco, equipo azul consigue desactivar, o en este caso seducir al rival a un color, desactiva esa portería, en este caso aquí podrían hacer gol en amarillo, cierran bien amarillo, solo tienen opción de amarillo, amarillo cerrada, ahora voy a naranja, sigo en naranja, cierran bien naranja, bueno, pues el movimiento de medio centro, amarillo, para generar espacio y hacer gol en ese color. Es un poco la idea. Y por último, hablamos de los partidos reducidos contextualizados, que dijimos al principio, situación de 4 contra 4, en el que partimos de una situación de duelo aéreo con una segunda jugada, porque en este caso nos era interesante para el trabajo del fin de semana, y situación de juego real. Una vez se parte de esa acción, se realiza un 4 contra 4, que dura en torno a 30 segundos, porque los espacios son bastante amplios, ya veis, para ese 4 contra 4, pero bueno, trabajo exigente de potencia, 4 contra 4, 30 segundos, y recuperación para que entre el grupo que está en espera. Y nos iríamos al último día de la semana, día viernes, MD-1, fase de optimización, previo a partido, y aquí una particularidad de este tipo de sesiones de entrenamiento. Nosotros diferenciamos entre un viernes en el que tenemos más de 15 horas desde el final del entrenamiento hasta el inicio del partido, y un viernes en el que tenemos menos de 15 horas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que al final ocurre que el partido del fin de semana, pues a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, lo que si terminamos de entrenar, estamos terminando los viernes en torno a las 8:30, pues el tiempo de recuperación es mínimo, absolutamente mínimo después de la carga semanal. Por lo tanto, esa sesión de entrenamiento intentamos adecuarla a ese tiempo de recuperación y utilizar tareas, y en este caso volver a flexibilizar la sesión, para que esa sesión sea de una carga un poco más baja, podríamos decir. En este caso, bueno, como veis ahí, si la sesión, el final de la sesión hasta el inicio del partido, entendemos que hay más de 15 horas desde una u otra, pues sí que completamos los 90 minutos de entrenamiento, pero si el tiempo es menor a 15 horas, pues normalmente nos movemos en 75 minutos de entrenamiento. No se realiza trabajo en gimnasio, orientado a la velocidad. Los porteros directamente ya con el grupo, como hemos dicho anteriormente, y bueno, bajo número de jugadores en las tareas. Utilizamos mucho las superioridades, aparecen mini porterías, podemos utilizar mini porterías incluso un viernes, y bueno, ahí veis, sobre todo, nos vamos a mover en finalizaciones y muchas situaciones de fútbol reducido, lo que hablamos de fútbol reducido de área. Y bueno, hay diferentes tareas que veis. Nos vamos otra vez a los ejemplos. Situación para nuestro objetivo táctico del ataque rápido, situación de 3 contra 1 con un repliegue de 3 contra 3. Bueno, ahí veis, ¿no? Una situación de 3 carriles en las que los jugadores siempre se deben mantener ofensivos en su carril, y en este caso los jugadores que van en repliegue ocupan los carriles en función de donde se mueva el jugador defensivo que está en espera. Y bueno, ser inteligentes por parte de los jugadores ofensivos para al final buscar carriles exteriores y aprovechar en este caso las cualidades de los compañeros. Una vez entran en área, sí que pueden finalizar sin oposición. Y bueno, damos opción igualmente a la transición defensa-ataque en caso de que recupere equipo de naranja. Por otro lado, fútbol reducido de área. Bueno, pues podríamos, aunque realmente esto es un poquito más de fútbol reducido de área, situación 1 contra 0, situación 2 contra 1. Se genera rápidamente una situación 3 contra 2. Y una vez finaliza ese 3 contra 2, generamos un 4 contra 3. Y ahí se terminaría. Al final son acciones cortitas, intensas, en torno a 20 segundos de situación. Aquí se produce una pérdida, damos opción a esa transición igualmente a la mini portería, y bueno, podría ser una tarea perfectamente de viernes. Y bueno, para ya prácticamente terminar, nos meteríamos en la última parte, el control de la eficiencia del entrenamiento de la competición, que bueno, control y diría que evaluación, ¿no? Porque al final podemos controlar muchas cosas, pero realmente
o quizás lo importante viene en cómo lo evaluamos y qué medidas tomamos a raíz de esa evaluación, ¿no? ¿Para qué controlamos nosotros esas exigencias que genera el entrenamiento? Normalmente para intentar reproducir las demandas que nos genera la competición, ¿no? En esos entrenamientos. Para conocer la percepción del jugador del entrenamiento y de la competición, sobre todo pues, realmente para saber si aquello que estamos planificando está pasando o si hay cosas que estamos planificando y luego realmente no pasa eso en nuestros entrenamientos. Y una de las cosas más importantes es para acercarnos al conocimiento de la propia categoría y en este caso de la categoría cadete, en la que a nivel bibliográfico hay poquitas cosas publicadas. Por lo tanto, bueno, pues yo soy partidario de que tenemos que conocer la competición o las demandas de esta competición en la que participamos. Bueno, pues una de las cosas que intentamos hacer, acercarnos todo lo que podemos a la competición y ahora veréis cómo lo hacemos. Al final lo que estamos haciendo es volver a esa especificidad o hacerlo todo en base a lo específico, ¿no? A lo que nos demanda el juego. ¿Para qué teníamos los códigos? Una de las cosas que controlamos es esta. ¿Para qué teníamos los códigos de los medios de entrenamiento? Para lo que ves aquí. Para controlar qué tipo de medio se hace más o menos en cada periodo. En este caso, un ejemplo de 3 periodos, o de 3 meses, de un propio periodo, que sería el competitivo 1. Octubre, noviembre y diciembre, ¿veis? Ahí veis cómo fluctúan las diferentes tareas. Imaginaos, ¿no? Que nos vamos a noviembre. En noviembre ya veis que en marrón, fútbol reducido es la tarea por excelencia de ese mes. Bueno, pues podríamos decir, vale, ¿qué hemos hecho más en noviembre dentro del fútbol reducido? Como visteis, dentro del fútbol reducido hablábamos de diferentes tipos de tareas, pues en este caso podríamos decir, vale, pues el microciclo 13 de noviembre, en este caso, hicimos un doble área como tarea prioritaria dentro de este tipo de medio de entrenamiento. En el microciclo 16 igualmente, doble área y hicimos bastantes partidos reducidos contextualizados. Esto al final, realmente, ¿para qué nos vale? Pues nos vale para lo siguiente, bueno, lo que os decía, ¿no? Dentro de cada tipo de tarea, ¿qué tarea específica hacemos más, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, pues para llegar a la conclusión de por qué hacemos una tarea más que otra. Realmente, como yo os decía al principio, yo os he dicho, hacemos un 50% de metodología sistémica. Eso es cierto. O sea, ¿cómo sabemos que estamos haciendo eso? Al final, controlando qué tipo de tareas hacemos. Si no cuantifico, no controlo el tipo de tareas, no puedo decir que realmente hago ese porcentaje de un tipo de metodología u otro. ¿Qué relación es, o sea, qué tarea es la que consideramos como tarea estrella? Por ejemplo, ahí os pongo, podéis verlo, ¿no? En los partidos reducidos contextualizados, el que denominamos partido reducido contextualizado 1, es la tarea estrella del fútbol reducido, ¿vale? ¿Esta tarea tiene relación con nuestro modelo de juego? Puede ser que hagamos una tarea que no tenga nada de relación con nuestro modelo de juego y sea la tarea estrella. Bueno, pues, ¿por qué se debe esto? Al final esta es o intentamos que sea la evaluación que hacemos para, en este caso, ver, bueno, por qué nos orientamos o por qué seguimos un camino a la hora de planificar nuestro entrenamiento. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más controlamos? A nivel condicional, pues la percepción que tiene el jugador sobre el esfuerzo que se hace. En este caso lo hacemos mediante la percepción subjetiva del esfuerzo. Utilizamos la escala de 1 a 10 porque creemos que el jugador la asimila de forma más fácil, más rápida, en comparación a la de 6-20. Y lo que hacemos es, bueno, intentar crear un hábito de 3 semanas aproximadamente durante el periodo de pretemporada, porque, bueno, entendemos que el jugador al final, si no está habituado a este tipo de dinámica, no sabe diferenciar entre un 5, un 6, un 7 y, bueno, al final siempre viene bien que el jugador conozca esa percepción propia que tiene sobre el entrenamiento. Cosas que hacemos diferentes a como sé que hacen otros compañeros de profesión, pues le pedimos al jugador que nos dé un valor pre y post. El post está claro, pero el pre lo realizamos para saber cómo ha recuperado la sesión anterior y en qué disposición se encuentra a hacer la siguiente sesión. Sé que podríamos hacerlo perfectamente mediante un cuestionario wellness, pero en este caso, para no hacer tantas preguntas al jugador, lo hacemos con la propia RPE. Pues bueno, pues somos capaces de ver en cómo o dónde se mueve el jugador en cuanto a temas de recuperación y cómo lo tenemos para la siguiente sesión.
Y bueno, en este caso al final lo que hacemos es sacar medias y ver qué jugador anda por encima o por debajo. Como veis aquí, bueno, el tiempo es el tiempo que entrenamos. Aclaro una cosa, utilizamos como volumen las pausas, no solo el tiempo motor. Todo lo que es entrenamiento, porque al final la pausa no deja de ser el principio de recuperación, por lo tanto entra dentro de esa carga, que la multiplicamos o hacemos el producto de ese tiempo por la RP o el valor, la percepción que nos da el jugador al finalizar, y obtenemos las unidades de carga o las unidades arbitrarias, que al final es lo que supone o la carga de entrenamiento para un jugador concreto. Si hacemos la media de todos, obtenemos el valor. Y ese sería el dato, ¿no? Para nuestra sesión de entrenamiento. Bueno, así lo hacemos con todas las sesiones, con la competición. Y bueno, al final sacamos un resumen de la semana del jugador, pues para al final hallar unos índices que pueden ser muy, muy valiosos y útiles, como pueden ser la variabilidad de carga con respecto de una semana a otra o el índice ratio agudo o crónico. Y por último, lo otro que solemos hacer es el control en este caso del entrenamiento mediante dispositivos GPS o la carga externa. Bueno, en este caso deciros que los dispositivos que utilizamos son estos que veis aquí, los PlayerTech, que tenemos 6. Bueno, por lo menos podemos decir que podemos tener algunos, al final siempre viene bien, tenemos 6 dispositivos, por lo tanto aquí, bueno, puede haber problemas a la hora, bueno, ¿cómo utilizamos esos 6? ¿A quién se los ponemos? Nosotros lo que hacemos es priorizar a aquellos jugadores que van a ser titulares o pensamos que tienen más opciones de ser titulares. Lo que ocurre es que cuando el jugador asocia el peto a la titularidad, pues bueno, pues ya un poco pierde la gracia. Intentamos que el mayor número de jugadores vayan a ser titulares, pero siempre metemos 2 o 3 jugadores que a lo mejor no van a contar en el partido. Así registramos datos de ellos y además, bueno, creamos un poco de incertidumbre en el jugador. Esos 6 dispositivos siempre, esto sí que lo hacemos siempre, es por puestos específicos. Y los puestos específicos que utilizamos son los siguientes: un central, un lateral, un medio centro, un segundo medio centro, media punta, un extremo y un delantero. Así, bueno, podemos tener datos específicos de cada posición y en este caso de lo que supone el entrenamiento y sobre todo que supone la competición a cada posición específica en el campo de nuestro sistema de juego. Y bueno, en partido lo que hacemos para tener los valores absolutos y digamos que aquellos valores históricos, porque lo que solemos hacer es hacer una media de todos los partidos, de cada parámetro que escogemos, de todos los partidos que hemos jugado hasta ese momento. Por lo tanto, nos va a dar una media de en la competición en la que participamos, cuántos de media supone de distancia total, cuánto de media supone de high speed running o distancia de intensidad, cuánta distancia supone o cuántas aceleraciones y desaceleraciones realizamos por minuto. Entonces, para obtener esos valores absolutos, solo tenemos en cuenta los de aquellos jugadores que hayan jugado por encima de 70 minutos. Aquí en Madrid se ha jugado 80 minutos, prácticamente el partido completo. Aquellos jugadores que juegan menos de 70 minutos no tenemos en cuenta los valores que arroja en este caso el GPS, porque seguramente contamine la media bastante. Por lo tanto, bueno, un poco lo que hacemos. Aquí, como veis, estas serían las diferentes variables que tenemos en cuenta. Variables de volumen, intensidad y de carga en sí. Esta sería una semana tipo, ¿no? Lunes, martes, jueves, viernes. Lo que supone cada variable en cada entrenamiento, haciendo la media de los 6 jugadores, independientemente de la posición. Lo que supone cada variable en el partido y aquí la comparativa. De esa variable en concreto, por ejemplo, la distancia total con el partido actual supone un 60%. El lunes entrenamos a un 60% de lo que nos pidió el partido. Y con el histórico de la competición, es decir, hasta esa jornada concreta, la distancia total supuso en ese entrenamiento un 58% con respecto a lo que nos pide la competición en general. Bueno, lo importante de todo esto, yo siempre digo que es utilizar los datos que pensemos que nos van a servir, saber interpretarlos y no volvernos locos. Nosotros utilizamos esto, podríamos utilizar más, podríamos utilizar menos. Con eso nos entendemos, con esto intentamos planificar el trabajo de la mejor forma posible. Adelante. Y si no me equivoco, con esto terminaríamos. Y bueno, siempre me gusta dejar alguna frase en el tintero y bueno, he elegido esta porque creo que sí que se adapta muy bien a todo lo que hemos visto. Y entiendo que el entrenamiento no es la solución a los problemas que nos propone el juego, sino que al final el entrenamiento debería ser el medio para encontrar la solución a todos esos problemas. Es decir, las herramientas que les vamos a proporcionar a los jugadores para que ellos al final, de forma autónoma, sean capaces de encontrar
esas soluciones a todos los problemas que constantemente nos está proponiendo el juego, ¿vale? Y bueno, sin más, muchas gracias a todos por este ratito. Y bueno, soy abierto a cualquier tipo de pregunta. Os dejo por aquí mis redes sociales por si en un futuro tenéis alguna duda o pregunta. A la mayor brevedad intento responder y repito, muchas gracias a todos por estar aquí delante. Iván Pernía, sí, también te tenemos fichado en LinkedIn. A ver, has hablado del microciclo. La verdad que ha sido súper interesante. Todo esto que se habla, preparación física, que se habla en los medios, etcétera, de hacer una buena temporada, hacer una buena pretemporada y que eso te sirve para toda la temporada, ¿qué piensas de esto? Mira, yo creo que a nivel condicional, si solo nos centramos en el nivel condicional, no entiendo la pretemporada como eso que estamos hartos de escuchar, de la pretemporada me sirve para llenar depósitos, ¿no? O sea, no lo entiendo. Yo entiendo a nivel condicional una pretemporada como ese periodo de adaptación entre un periodo en el que el jugador ha hecho una recuperación normalmente pasiva a ese periodo de adaptación o de transición de esa recuperación pasiva a empezar a entrenar, a competir, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, intentar trabajar esas estructuras que me van a ayudar a evitar que el jugador pueda acabar lesionado. A nivel del juego, hablando del juego como podríamos decir parcela técnico-táctica, creo que la pretemporada es el momento de sentar las bases. Y yo siempre he visto la pretemporada como el momento de probar cosas. Y sobre todo si llega un equipo nuevo en el que no conozco a los jugadores, os hablo de fútbol base evidentemente, en el que, bueno, pues al final ya sabéis que en canteras el club es el que te da la plantilla, te dice, tenemos estos jugadores para este año, este es el cadete A o el cadete B o el infantil, bueno, pues creo que es el periodo perfecto para conocer a los jugadores, para sentar las bases un poco de lo que queremos, para, como decía, esa materia prima que tenemos, ver si se adecua a esa idea que hemos planteado como cuerpo técnico y sobre ello funcionar. Pero al final la pretemporada no deja de ser un periodo más. No creo que sea ni más importante ni menos importante. Pues esa era la respuesta que estaba esperando yo y muchos oyentes. Ahora voy a dar paso a Alejandro. ¿Estás por ahí? A ver, Alejandro desde Oviedo. No sé si está. Si Alejandro no está, voy a dar paso a Bárbara. A ver, Iván, estas son las cosas del directo. Ya sabes. El directo. Vamos a ver. Vamos a ver quién está por ahí. Sí. Alejandro. Bárbara. Hola. Ahí está, Muy buenas. Bárbara. A ver, vamos a ir con Bárbara primero. Bárbara, desde Chile, ¿verdad? Desde el norte de Chile. Ahí está, madre mía, maravilloso país. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por Chile? Sí, todo bien en casa, trabajando y adaptándola a esta nueva forma de que tenemos ahora. Es lo que toca. Bueno, aquí tienes al profe para preguntar, bueno, al profe, al entrenador, preparador físico. La verdad que Iván es un crack. Pregúntale lo que quieras. Muchas gracias por participar. Ya, gracias a ti. Bueno, mi pregunta iba dirigida a que tú hablaste mucho del trabajar en equipo, que es súper importante. Y bueno, yo soy psicóloga, entonces mi pregunta va dirigida a cómo tú en la semana trabajas, incorporas en el fondo el trabajo psicológico, eso es por un lado, y la otra, cómo trabajas la transición en estos deportistas con un talento que en un momento dado tienen que llegar a un equipo adulto, pelear una titularidad. También entendiendo las diferencias culturales que pueden haber, para hacerme una realidad de cómo se trabaja allá, cómo se trabaja acá en Chile. Pues, a ver, te cuento, la respuesta podría darnos para otro día completo. Mira, el plano psicológico nosotros lo enfocamos, bueno, a lo que tú dices, ¿no? Muchas veces a ese trabajo en equipo
Y en este caso nosotros lo que intentamos hacer es que el jugador sea capaz de hacer suyo el binomio o en este caso, individual y trabajo en equipo. Es decir, que yo como jugador sea capaz del fin de semana hacer 3 goles. Evidentemente es una situación a mí individualmente que me crece y el ego se me va a ir por las nubes, pero entiendo que yo haga 3 goles es porque implica además que el equipo va a sacar una ventaja. Por lo tanto, somos muy pesados, sí que es cierto, en ese trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros, y un ejemplo que os pongo, hacemos o llevamos ya varios años haciendo una liga individual por puntos. Puntuamos todos los entrenamientos. Es un trabajo brutal que hay que hacer desde casa, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque hacemos una liga individual. Ese jugador que va primero en esa liga individual es porque en todas las tareas que ha participado en un equipo concreto, su equipo ha salido ganando. Por lo tanto, que yo dé mi máximo al 100% a nivel individual conlleva que ese trabajo en equipo se va a hacer. Y de esa forma hacemos ver al jugador que sí, yo puedo ser el jugador del partido, pero que al final lo importante es que el equipo gane, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la segunda cuestión que me dice es complicada, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil porque empiezan a intervenir un montón de agentes que en otras circunstancias desconocíamos, como pueden ser los representantes, como pueden ser los padres, evidentemente, los directores deportivos de otros clubes, ojeadores de otros clubes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Mucho trabajo individualizado con el jugador a nivel de, hablar con él, preguntarle, interesarte por él, cómo se encuentra, en qué circunstancias está, intentando, apartarlo de esa burbuja irreal en la que muchos de ellos viven y que muchas veces condiciona el rendimiento de manera brutal, en la que, jugadores que tenían, o en este caso tienen un potencial increíble, acaban prácticamente abandonando el deporte, ya no digo el fútbol, sino abandonando el deporte por eso, porque todo lo que hay por detrás acaba saturándolo. Entonces, intentamos en ese sentido sí que todo el cuerpo técnico, pues, realizar continuamente reuniones, podríamos decir, individualizadas con los jugadores. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, súper, muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias a ti por entrar con nosotros en directo. Y saludos para Chile. Gracias a ustedes, saludos. Ahora vamos a ir con otro oyente, Alejandro de Oviedo, ¿verdad? Desde Oviedo, a ver, tenemos conexión con Oviedo. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Desde Oviedo, ¿verdad? A ver. ¿Se me escucha ahora? Sí. Conexión con Oviedo. ¿Hola? ¿Se me escucha? Yo te escucho. Iván, ¿escuchas a...? Sí, yo lo escucho. Sí, correcto. Es que, perdonad, que voy con un poco de retraso en la imagen con el audio. No pasa nada, no pasa nada. Vienes de Oviedo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, correcto. Es que... Ahí está, pues ya tienes aquí a Iván para que le preguntes. No pasa nada, no pasa nada. Vienes de Oviedo, ¿verdad? Sí, desde Oviedo, correcto, sí, sí. Ahí está, pues ya tienes aquí a Iván para que le preguntes. Bueno, lo primero, enhorabuena por la ponencia porque me ha parecido magnífica. Muchas gracias. Sí, desde Oviedo, correcto, sí, sí. Luego, pues el ver cómo trabajan canteras de este nivel de primera división, pues es muy, insisto, muy gratificante ver cómo se muestran las cartas y aprender de todos un poco. Mi pregunta va referida al trabajo específico, ¿vale? Has comentado la especificidad en el inicio de la presentación y quería saber si trabajáis específicamente por redes o trabajos interlineados o si en esa categoría sub-16 todavía no lo trabajáis. Vale, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, te cuento. Sí que en esta categoría sí que
entendemos y sobre todo de cara a futuro jugadores que sean potenciales para que puedan incorporarse en un futuro al primer equipo. Ya tenemos al 90% establecidos los roles o posiciones que un jugador va a desempeñar en el campo, prácticamente lo que le queda de vida deportiva. Evidentemente puede haber adaptaciones. Entonces, bueno, sí que es cierto que intentamos en este sentido que sean, o todas las situaciones que generamos, específicas a la posición del jugador. Ese trabajo que me comentas, intersectoriales o sectoriales, intentamos hacerlos adaptados a estas posiciones específicas que desempeña el jugador en el campo. Y normalmente intentamos aprovechar ese primer día de la semana, ese lunes que llamábamos MD-5, para, y ya que no tenemos a los porteros, hacer ese trabajo específico en el que centrales se unen para hacer situaciones específicas solo de centrales, laterales se unen con a lo mejor extremos, mediocentros hacen tareas específicas a la posición de mediocentro y gente ofensiva, delanteros, medias puntas, incluso extremos también, situaciones específicas a ese rol que van a desempeñar en el campo. Y de esa forma sí que damos especificidad, aunque realmente siempre hay especificidad en todas las sesiones, porque entendemos la especificidad con situación de balón, situación de espacios en los que nos vamos a mover, situaciones y conductas que seguramente se van a generar en un partido de fútbol, pero en este caso entendemos la especificidad porque los jugadores están ubicados en su posición específica, nunca mejor dicho, que desempeñan en el campo. Sí. Alejandro, te ha contestado la pregunta, ¿verdad? Sí, yo creo que va un poquito el audio con retraso, así que le estará llegando. Alejandro de Oviedo, muchísimas gracias por la pregunta, ¿vale? Vamos a ir. Correcto. Sí, ahí está, perfecto. Ahí te tenemos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir con Alex desde Estados Unidos, Arizona. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, me puedes explicar. Alex, a ver si puedo adivinar. ¿De dónde estás? ¿Desde qué ciudad? Phoenix, Tucson, Mesa, Tempe. A ver si ya he podido acertar. Muy cerca de Mesa, se llama Casa Grande. Pues estoy cerca Ahí de está, Mesa. ya sabía yo que iba a acertar si decía 4 o 5 ciudades. Bueno, aquí tienes al profe, pregúntale. Bueno, primero agradecerle por la ponencia que fue muy instructiva. No lo escucho, ¿no me escucha ahí? Sí. No escucho a Alejandro. Vale, pues hazme la pregunta a mí y yo se la digo al profe. Ok, es si, así como está cuantificando la carga dentro de partidos y entrenamientos, si maneja indicadores de rendimiento de jugadores a nivel individual o a nivel colectivo. Por ejemplo, número de llegadas de gol por partido o porcentaje de... Maneja indicadores de rendimiento a nivel individual y colectivo, ¿verdad? Esa es la pregunta. Esa es la consulta, si la maneja y cuál es. Vale, pues, y entiendo por indicadores de rendimiento, no solo condicionales. Bueno, te explico lo que hacemos nosotros. A nivel condicional, como has visto, hablamos de diferentes parámetros que normalmente es carga externa que nos facilitan los dispositivos GPS. A nivel individual tenemos 6 dispositivos, podemos controlar 6 jugadores de forma simultánea, pero sí que es cierto que a la hora de controlar, cuantificar y en este caso evaluar, es muy difícil. Por ejemplo, no podríamos ser capaces de, o en este caso es muy complejo, conseguir el índice agudo crónico mediante esa carga externa a nivel individual, porque eso conllevaría tener que poner el mismo dispositivo a un jugador durante 4 microciclos consecutivos. Por lo tanto, sí que es verdad que hay ciertas cosas que no podemos controlar. ¿Cómo lo hacemos? Sí que tenemos la herramienta de la percepción subjetiva del esfuerzo, entonces esa carga subjetiva, nunca mejor dicho, sí que la podemos controlar a nivel individual y obtenemos todos los índices. A nivel técnico-táctico, lo que solemos hacer, y entiendo que quizás sea incluso parámetros de mayor rendimiento que los condicionales, o yo al menos como lo entiendo, lo que intentamos hacer es, sí que lo realizamos a nivel cualitativo y luego con el vídeo realizamos esa evaluación cuantitativa. A nivel cualitativo lo que hacemos es recoger durante partido diferentes indicadores de acciones técnicas
en función de la zona del campo en la que se produce, de los jugadores que en este caso están disputando el partido. Es cierto que necesitamos a un compañero del cuerpo técnico recogiendo los datos para tener una información, repito, cualitativa, que luego muchas veces no refleja lo que ha sucedido a nivel de calidad en el partido, pero sí que tenemos un dato que en el descanso nos puede dar una información. Y lo que hacemos en este caso es hacer partícipe a los jugadores que no van convocados al partido para que ayuden a este compañero del staff técnico a recoger los datos. Y de esa forma tenemos parámetros de rendimiento técnico-tácticos, cualitativos y cuantitativos, cualitativos con la planilla, cuantitativos con el vídeo, durante partido. A nivel de proceso de entrenamiento y en competición tenemos los GPS, pero sí que es cierto que a nivel individual se nos escapan algunas opciones por el hecho de obtener solo 6 dispositivos. Estuvo. Ok, muchas gracias, está muy claro. Siempre la consulta que nos hacemos es la parte cualitativa, es lo más complejo y lo que más demanda tiempo por la cantidad de jugadores que hubiera que hacer un análisis, pero muy agradecido por la respuesta. Muchísimas gracias y que vaya todo bien por ahí, por Arizona, ¿vale? Cuídate. Muchas gracias. Bueno, pues Gracias. vamos a pasar a nuestro siguiente ponente. Iván, ¿estás por ahí todavía? Sí, por aquí ando todavía. A ver, Iván, ha sido espectacular. La verdad que muchas gracias por la exposición. Te vas a quedar, ¿verdad? Sí, claro. Porque a lo Yo mejor al tengo alguna final... pregunta más para ti luego, o a lo mejor Vale. te la lanzamos para que la contestes otro día, o incluso Iván Vázquez, nuestro siguiente ponente, a lo mejor tiene alguna pregunta más tarde. Perfecto. Y además eso, a seguir aprendiendo de otro compañero que realmente es para lo que estamos aquí. Bueno, y Iván Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo has visto a Iván Pernia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues magnífica presentación. Gracias, Iván, por compartir lo que hacéis y por generarnos dudas sobre lo que hacemos nosotros a la vez.